superior que se Muchísimas gracias. Que se pueden originar en lo que es en la parte del esófago o la unión esófago-gástrica o también entre estos dos. Lo principal que vamos a ver las causas es por un carcinoma epidermoide o un adenocarcinoma, que esto normalmente es el 95% de las causas por las cuales se da el cáncer. En cuanto a su epidemiología, vemos que esta neoplasia maligna es cada vez más frecuente. De hecho, es la sexta causa de mortalidad relacionada con cáncer y ocupa el octavo lugar dentro de los cánceres a nivel mundial. En 2017 se diagnosticaron a 16.940 estadounidenses y ocasionó 15.690 muertes. Como ven, tiene una tasa de mortalidad muy alta. Por lo general, este cáncer se origina en las porciones cervical y torácica del esófago. Sin embargo, en los últimos años se ha incrementado la incidencia en la porción abdominal de forma paralela con la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Am, bueno, el carcinoma más frecuente vendría siendo el epidermoide, representando el 90% de los casos, y su incidencia aumenta según la ubicación geográfica, como por ejemplo en el norte de China, partes de Irán, Asia Central, Afganistán, Siberia y Mongolia. Esta condición es más frecuente en los hombres que en las mujeres, con una relación de entre 3 a 10 por cada mujer, y la edad habitual de presentación es entre los 55 y los 70 años. Siguiente, por favor. Y los factores de riesgo pues van a ser diferentes dependiendo del tipo de cáncer de esófago, ya sea de células escamosas o el adenocarcinoma. En cuanto al de las escamosas, pues hay ciertos factores de riesgo que tienen una relación más estaba aquí, o incluso cuando se combinan estos ambos, pues obviamente la significancia de que es presente este cáncer, pues va a ser mucho mayor. También tendremos la ingesta de alimentos con alto contenido de nitrosaminas, como son las carnes curadas, el pescado ahumado o seco, también los opiáceos fumados, como la heroína, las toxinas micóticas en verduras o también en hortalizas con conserva, y también factores físicos que pueden lesionar la mucosa, como por ejemplo el té caliente en gran volumen, es decir, como en volúmenes de 1 o 2 litros, también la ingesta de lejía, estenosis por radiación o acalasia crónica. Y también tenemos factores de riesgo por exposición. La membrana esofágica con glossitis y ferropenia, como es el llamado síndrome Plummer-Vinson o Patterson-Kelly, perdón. También las queratosis palmoplantares, que en este caso investigué, que es la de Howell-Evans, que tiene mayor predisposición a este tipo de carcinoma, y también la deficiencia de zinc y vitamina A y el cáncer de cabeza y cuello. Siguiente, por favor. Y en cuanto a los factores de riesgo para el adenocarcinoma esofágico, pues tenemos que la mayoría de estos tumores se van a originar en el esófago distal y van a estar muy asociados con el reflujo gastroesofágico. Y pues a menudo va a estar en presencia de un esófago de Barrett, que como lo dice ahí en la dia, pues una sustitución del epitelio escamoso, pues de manera normal que se encuentra en la porción distal del esófago por una mucosa columnar. Sin embargo, pues este esófago Barrett también es muy común que pueda pasar también en pacientes obesos. Entonces, pues estos tres factores están estrechamente relacionados. Ahora, también de manera similar, aunque en menor efecto, está relacionado el tabaquismo y el alcoholismo, no tanto como en el de células escamosas, pero también tiene un efecto. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al carcinoma de células escamosas o carcinoma epidermoide, se localiza frecuentemente en el tercio medio y en el tercio superior del esófago. Y este es resultado de una lesión hacia la mucosa del epitelio esofágico. Recordemos que el epitelio del esófago es un epitelio plano o un epitelio escamoso estratificado no queratinizado. Entonces, las lesiones, como la ingesta de alcohol, el tabaquismo, la ingesta de bebidas calientes, van a causar un daño en el epitelio del esófago. Este daño va a causar una alteración en el DNA que se caracteriza por mutaciones puntuales, de lesiones e inserciones, y van a afectar a los genes TP53, al inhibidor de la sinasa dependiente de ciclina 2A y a la proteína asociada al retinoblastoma. Estos genes son genes de supresión tumoral. Entonces, al estar dañados, pues va a provocar una hiperplasia de las células escamosas.
que como este daño es un daño crónico, es un daño continuo, esta hiperplasia va a progresar a una displasia por una acumulación de estos genes que se encuentran dañados y posteriormente se va a formar el carcinoma de células escamosas. La siguiente, por favor. Y por el otro lado tenemos al adenocarcinoma esofágico. Este se localiza frecuentemente en el tercio inferior del esófago y su principal etiología es el esófago de Barrett, que recordemos que este surge como consecuencia principalmente del reflujo gastroesofágico, que es cuando el ácido que se encuentra en el estómago regresa al esófago y causa un daño en las células del esófago. Y este daño es un daño crónico que va a llegar a un punto en el que las células del esófago van a decir, ya no soporto esta lesión, por lo que van a desarrollar un mecanismo de adaptación, que es que van a cambiar su tipo de epitelio, que es un epitelio escamoso, por un epitelio cilíndrico con células caliciformes. Entonces, también este cambio de epitelio se le conoce como metaplasia intestinal y es considerada una lesión perineoplásica. Entonces, el esófago de Barrett, como una lesión perineoplásica, sigue recibiendo un daño del ácido por enfermedad de reflujo gastroesofágico. Este ácido va a causar alteraciones en el DNA, como transversiones de adenina por citosina. Entonces, esas transversiones van a dar lugar a dos mecanismos para que desde un esófago de Barrett se forme un adenocarcinoma esofágico. El primer mecanismo es que va a haber una pérdida y una alteración de los genes de supresión tumoral, como el inhibidor de la cinasa de apéndice declinado A, el TP53, el SMAD4 y el ARID1A. Y el otro mecanismo es que va a haber una aneuploidía, que esta aneuploidía va a causar una inestabilidad cromosómica y por lo tanto va a haber una pérdida del regulador del ciclo celular, que es P53. Y por esta forma se puede progresar de un esófago de Barrett a un adenocarcinoma esofágico. La siguiente, por favor. Y también tenemos, como en todos los cánceres, una clasificación TNM, el cual la T hace referencia al tumor primario y se le agrega ya sea un número e incluso una letra, dependiendo del grado de infiltración que tenga este tumor. También la N, que significa diseminación a ganglios o a nódulos, el cual un N0 significa que no hay diseminación, un N1 significa que hay diseminación de 1 a 2 ganglios, un N2 significa que hay diseminación de 3 a 6 ganglios y un N3 significa que hay diseminación a más de 7 ganglios linfáticos. Y por último la M, que es de metástasis, que aquí hay de dos, un M0 o un M1. El M0 significa que aún no hay metástasis, pero un M1 significa que ya hizo metástasis hacia otro órgano del cuerpo. Y el cáncer de esófago se disemina por 3 vías. La primera vía es por continuidad hacia el árbol traqueobronquial, hacia la aorta, incluso hacia los nervios recurrentes. La vía linfática es por medio de los ganglios mediastínicos, los ganglios abdominales y los ganglios supraclaviculares. Uno muy característico es el ganglio de Virchow, que se muestra superior derecha, el cual también es característico de otro tipo de neoplasias. Y por último tenemos una vía de diseminación hemática que la hace principalmente hacia el hígado. La siguiente, por favor. Entonces, pasando al cuadro clínico, el primer síntoma y el que es el más específico de este cáncer va a ser la disfagia. El paciente va a decir que va a tener dolor al deglutir alimentos y estos pueden iniciar con alimentos sólidos, pero al tener este tipo de síntoma, pues ya va a ser un síntoma porque el cáncer ya ha sido progresivo, pero también puede derivarse a ya algo líquido. Ya cuando toman inclusive bebidas ya les empieza a doler o también ya no pueden pasar su propia saliva. Entonces esto condiciona que exista lo que es la celorrea. También ya cuando es mucho más progresiva pueden haber regurgitaciones o inclusive eructos. Otro de los síntomas que están como involucrados en esto va a ser el dolor. Puede haber un dolor retroesternal, dolor torácico o también dolor óseo, pero el dolor óseo lo mencionan que ya es cuando existe alguna metástasis y también puede haber lo que es la afonía por afectación del nervio recurrente. Esto puede llegar a generar a que inclusive llegue a haber parálisis de las cuerdas vocales, alguna pericarditis o compresión de la tráquea. También la neumonía por aspiración, que puede ser con los mismos alimentos, con la misma saliva. Y obviamente algo muy característico de todos los cánceres es la anorexia. El paciente va a llegar con alguna pérdida de peso y esto va a ser pues muy notable. Para el diagnóstico vemos que la endoscopia nos es bastante útil para visualizar e identificar un tumor y también para realizar biopsia, que nos va a servir para obtener la confirmación histopatológica del diagnóstico. Como decía Jen, esta población está asociada y tiene altas tasas de cáncer de pulmón, cabeza y cuello, y por lo tanto debe evaluarse mediante una broncoscopía también estas
estas zonas, lo que es laringe, tráquea y bronquios. La ecoendoscopía también nos sirve ya que se realiza la observación de las paredes del esófago mediante un endoscopio al que se le acopla una sonda de ecografía, y esto nos ayuda a conocer la extensión local del tumor, es decir, la profundidad que alcanza en la pared del esófago, su extensión a ganglios cercanos o a estructuras vecinas. La tomografía computarizada nos sirve para evaluar si existe diseminación tumoral al mediastino y ganglios, y la tomografía por emisión de positrones nos proporciona una valoración útil en caso de enfermedad metastásica distante y nos ofrece información exacta con respecto a la diseminación a ganglios, lo cual nos puede ayudar para definir el campo de la radioterapia. La que sigue, por favor. Para el tratamiento hay diferentes medidas terapéuticas. Unas de estas son la esofagectomía total transtorácica. Esta se menciona que solo es factible en el 45% de los casos, y también que tiene una tasa de mortalidad postoperatoria del 5%, que va a estar relacionada a fístulas anastomóticas, también a abscesos subdiafragmáticos o incluso a complicaciones cardiopulmonares. Y también se menciona que en el 20% de los pacientes que son sometidos a esta cirugía llegan a tener una sobrevida de 5 años. En cuanto a la resección endoscópica de la mucosa de las células cancerosas epidermoides o escamosas o de los adenocarcinomas, pues se menciona que también pueden llegar a tener una sobrevida similar a la que tienen cuando se les hace una esofagectomía. Y también se encuentra la funduplicatura, y creo que sobre todo es la de Nissen, en donde hay una prevención, es sobre todo para la prevención de cáncer en los pacientes con esófago de Barrett. Siguiente, por favor. Y también tenemos a la quimioterapia, y se menciona que esta quimioterapia, cuando se hace con un fármaco, el tumor llega a tener una reducción de un 15 a un 20%. Sin embargo, cuando se hace en combinación con varios fármacos, entre los que se encuentra, por ejemplo, el cisplatino sobre todo, pero puede ser en combinación con diferentes como el trastuzumab o el bevacizumab, la reducción de este tumor suele ser hasta de un 60%. También se menciona que cuando hay una quimioterapia junto con una radioterapia, pues el paciente suele presentar mejores resultados a que si se dan por separado. Y en el caso de los cánceres incurables, pues se da más que nada un tratamiento paliativo, que está enfocado a pues cuando el paciente está desnutrido o también a la disfagia o al tratamiento de las fístulas traqueosofágicas. Y básicamente consiste en la dilatación endoscópica repetida, también en la colocación de alguna gastrostomía o yeyonostomía, justamente para la hidratación y alimentación del paciente, o una colocación endoscópica de alguna endoprótesis metálica expandible, o incluso también la radioterapia. Y pues nada más como dato curioso, el cáncer de esófago, el mes de la concientización es en abril. Siguiente, por favor. Para la prevención del cáncer de carcinoma, para la prevención del carcinoma de células escamosas o carcinoma epidermoide, se recomienda moderar la ingesta de alcohol y evitar el hábito tabáquico. Para la prevención del adenocarcinoma esofágico, se recomienda mantener un peso saludable, y para la prevención de ambos tipos de neoplasias, se recomienda incrementar el consumo de frutas y verduras y reducir el consumo de carnes rojas. Pero en dado caso de que se detecten lesiones preneoplásicas, se hace una prevención secundaria, el cual tiene que ver con una terapia con inhibición de la bomba de protones, un AINE, que se utiliza en la aspirina, y una terapia de ablación. Y en cuanto al pronóstico, esto tiene que ver con el estadio en el cual se diagnostica al paciente. Lamentablemente, los pacientes son diagnosticados en estadios ya muy avanzados, entonces su probabilidad de supervivencia a los 5 años se ve muy reducida. La siguiente, por favor. Y pues vamos a comenzar ahora con el cáncer de estómago, que según la GPC lo define como, el carcinoma de estómago lo define como un crecimiento tisular maligno, que es producido por una proliferación continua de las células anormales con una capacidad de invasión y también de destrucción de otros tejidos y órganos. En la GPC se menciona esófago e intestino, pero incluso también puede ser páncreas o colon como lo vamos a ver más adelante. En cuanto a su epidemiología, pues vamos a tener que se da principalmente en países de vía de desarrollo, como puede ser en América del Sur, en Europa del Este y también en lo que es en Asia.
A nivel mundial es el quinto cáncer que es más recurrente, y mortal es el tercero. Aquí vamos a tener que el 95% de la causa es por el adenocarcinoma gástrico. Es más común en lo que es en hombres en relación 2:1, e igualmente tenemos una media entre ambos de 70 años. Sin embargo, en las mujeres son más años, hasta 74 años, pero como el periodo o el lapso entre ellos es de 50 a 70 años. Vamos a tener que en el 2018 hubo una incidencia mundial de hasta 1.030.701 casos y una mortalidad de 782.685 pacientes. Y bueno, aquí vamos a tener como diferentes factores que van a aumentar o disminuir la incidencia de casos. Por ejemplo, una disminución es cuando la Helicobacter pylori pues tiene un buen diagnóstico y tratamiento, que se disminuyen lo que son los factores ambientales e inclusive la dieta. Y uno de los factores que los va a aumentar o va a aumentar este tipo de casos va a ser el envejecimiento. Como sabemos, pues ahorita la pirámide está como que invirtiéndose y va a haber más pacientes que van a ser pues geriátricos. Entonces esto va a aumentar que haya más incidencia. Igualmente, al haber un mejor diagnóstico o que sea diagnosticado tempranamente, pues también va a aumentar el número de casos. Los principales factores de riesgo son la edad mayor a 55 años y el sexo masculino. Estudios de casos y controles han demostrado asociación entre la ingesta de sal y nitratos que están presentes en los alimentos ahumados con el desarrollo de cáncer gástrico. También el tabaco presenta una asociación dosis dependiente y se ha visto que, como decía Sandy, la infección con Helicobacter pylori aumenta al doble el riesgo para desarrollar el cáncer gástrico, así como otras condiciones como los pacientes con gastritis atrófica severa, la gastritis predominante en el cuerpo del estómago y la metaplasia intestinal. Siguiente, por favor. Para este tipo de adenocarcinoma hay muchas clasificaciones. Primero cabe mencionar que para el cáncer de estómago hay 3 tipos de cáncer. Uno es un adenocarcinoma, el otro es un linfoma y otro es un sarcoma. Pero como el mayor porcentaje, como el 95% son adenocarcinomas, pues esta clasificación es enfocada solo a ese tipo de cáncer. Entonces, primero tenemos una clasificación con base en la localización del adenocarcinoma, que es la clasificación de Seward-Stein. Esta clasificación se subdivide en 3 tipos. El tipo 1 es cuando el adenocarcinoma se encuentra 1 centímetro por encima a 5 centímetros de la unión gastroesofágica. El tipo 2 es cuando el adenocarcinoma se encuentra por 1 centímetro encima de la unión gastroesofágica a 2 centímetros por debajo de este. Y el tipo 3 se refiere a cuando el adenocarcinoma se encuentra a 2 centímetros por debajo de la unión gastroesofágica hasta 5 centímetros. Cabe aclarar que esta clasificación solo sirve para aquellos adenocarcinomas localizados en el esófago y en la porción de caries del estómago, pero no abarca los demás adenocarcinomas que se encuentran en las demás partes del estómago. Otra clasificación se hace con base en el aspecto macroscópico y microscópico. Con base en el aspecto macroscópico hay 2 clasificaciones. La primera es la clasificación japonesa, que esta abarca al cáncer en fase temprana, que se subdivide en 3 tipos. El primer tipo es un cáncer protruido. El segundo tipo a su vez se subdivide en 3, que el segundo, el 2A, es un cáncer superficial elevado, el 2B es un cáncer superficial plano, y el 2C es un cáncer superficial deprimido. Y el tipo 3 es un cáncer excavado, pero no ulcerado. Y para el cáncer que se encuentra en forma avanzada se utiliza la clasificación de Borman, que la subdivide en 4 tipos. El primer tipo es un cáncer polipoide de base ancha. El tipo 2 es un cáncer ulcerado de bordes bien definidos. El tipo 3 es un cáncer, además de que está ulcerado, ya infiltró parte de la pared del órgano. Y el tipo 4 es cuando el cáncer ya ha infiltrado toda la pared del órgano. La siguiente, por favor. Y la otra clasificación es con base en el aspecto microscópico. Esto es una clasificación histológica. Aquí hay 2 clasificaciones, la clasificación de Lorenz y la clasificación de la OMS. La clasificación de Lorenz subdivide en 3 tipos, que es el tipo intestinal, difuso e indeterminado. El tipo intestinal hace referencia a células que son muy cohesivas y además están formando estructuras tubulares, como se muestra en su imagen inferior derecha. Y este tipo intestinal es el más frecuente. El otro tipo es el difuso, el cual es todo lo contrario. Las células son poco cohesivas y además el cáncer está mal delimitado. Y el indeterminado hace referencia pues, a que no se encuentra entre las características del intestinal y del difuso. Y la otra clasificación es el de la OMS.
el cual la subdivide en 4, que es el tubular, el papilar, el poco cohesivo y el mucinoso. Pero posteriormente se agregaron 2, que es el estroma linfoide y el adenocarcinoma hepatoide. Y por último hay una clasificación molecular, el cual la subdivide en 4. Primero es del virus de Epstein-Barr positivo, el microsatélite inestable, el genómicamente estable y el cromosómico inestable. Entonces, como se puede observar en la ruedita, el que se encuentra al centro es la clasificación de Loren. ¿Por qué? Porque es la clasificación que más se utiliza, ya que esta puede abarcar a las demás clasificaciones. La siguiente, por favor. Y en cuanto al origen de este cáncer, pues la principal es por la infección crónica del Helicobacter pylori, pero no por todas las cepas, sino solo las cepas que tienen factores de virulencia que son oncogénicos. Tales factores de virulencia oncogénicos es el BAC-A y el CAGA. Ambos factores de virulencia van a promover la activación de oncogenes, van a promover la pérdida de los genes de supresión tumoral, además que van a promover la producción de especies reactivas de oxígeno, especies reactivas de nitrógeno, una gastritis atrófica, con lo que estas dos cosas van a promover que haya un daño en el DNA. También estos factores de virulencia van a provocar una alteración del microRNA y van a reclutar a los macrófagos para la promoción del cáncer. Toda esta combinación de factores van a promover el desarrollo o el origen del adenocarcinoma gástrico. La siguiente, por favor. Y también tenemos una clasificación TNM y una diseminación. Esta clasificación la van a mencionar un poquito más adelante, pero en cuanto a la diseminación también tenemos 3 vías. La primera por continuidad hacia los tejidos perigástricos, como el páncreas, el hígado y el colon, por una vía linfática hacia los ganglios supraclaviculares, como el ganglio de Virchow también, pero también puede haber nódulos metastásicos en ovario, que se conoce como el tumor de Krukenberg, el nódulo periumbilical, que se conoce como nódulo de la hermana Mary Joseph, y un nódulo en el fondo del saco peritoneal que se conoce como cresta de Blumer. Y por último, una vía hemática que se dirige principalmente hacia el hígado. En cuanto al cuadro clínico, la mayoría de los pacientes en etapas tempranas se presentan asintomáticos. Sin embargo, cuando este tumor ya suele ser de mayor tamaño o tiene una mayor extensión, pues ya empieza a presentarse en el paciente un dolor en epigastrio e incluso el tumor empieza a ser palpable. También puede ocurrir pérdida de peso y en etapas avanzadas suele haber saciedad temprana, náusea, vómitos persistentes, sangre oculta en heces e incluso anemia. Y son poco frecuentes algunas manifestaciones como tromboflebitis migratoria, también la anemia hemolítica microangiopática y la acantosis nigricans. También se menciona que cuando el tumor suele presentarse en cardias, una de las manifestaciones más frecuentes es la disfagia, mientras que se llega a presentar en píloro es náusea y vómito. También la extensión, como les mencionaban, pues en el principio pues es básicamente intestino o hígado. Sin embargo, también puede ser a páncreas, siendo el hígado la diseminación hematógena más frecuente. Y en cuanto a las metástasis, pueden ser intraabdominales o hacia los ganglios supraclaviculares. También es importante mencionar esta escala porque se va a ver en el tratamiento, que es la escala ECOG, o también llamada escala WHO o escala Subrot, en donde esta escala básicamente va a medir la repercusión funcional de esta enfermedad oncológica en el paciente como un criterio de progresión. Es decir, que vamos a ver cómo es la evolución de estos pacientes y cómo es de que siguen manteniendo su autonomía para la realización de sus actividades diarias. Y pues también nos puede ayudar como les mencionaba, para el tratamiento, incluso también para un pronóstico. Y esta se puntúa del 0 al 5. Por ejemplo, pues podemos ver que en el 0 está completamente activo y es capaz de realizar toda actividad previa a la enfermedad sin restricciones, mientras que, por ejemplo, en el 4 ya es totalmente incapaz, no puede cuidar de sí mismo o está ya confinado a una cama o una silla, o en el 5 que de plano ya se encuentra en estado, pues mencionaban en unas bibliografías como moribundo o ya está próximo a morir. Y también pues el mes de la concientización del cáncer de estómago es en noviembre. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, pues vamos a tener lo primero que es el interrogatorio y la exploración física. En cuanto al interrogatorio, pues los factores de riesgo que son más predominantes, que puede ser el tabaquismo, también que haya existido el cáncer previamente, o sea, los antecedentes heredofamiliares o genéticos de sus familiares, también los alimentos ahumados, como ya nos habían comentado, e inclusive los alimentos que contienen mucha sal. En cuanto a la exploración física, pues podemos ver lo que es la ascitis, las tumoraciones que también nos mencionaron en el cuadro clínico, o inclusive el dolor en epigastrio.
También el ganglio de Virchow, que este se encuentra en lo que es la fosa supraclavicular izquierda, e inclusive también pues el aspecto general del paciente, que esté pues muy delgado. En cuanto a las pruebas de gabinete, vamos a tener diferentes, que principalmente las pruebas de marcadores tumorales, que no son muy específicas, o sea, no tienen esa alta sensibilidad. Pero pues bueno, vamos a tener que en el estómago es el CA724 y también el CEA, que estos son como los más importantes, que aumentan pues cuando aparecen, aumentan. En cuanto a otro, vamos a tener lo que es la fibrogastroscopía, que esto está pues relacionado a las clasificaciones que nos mencionó Noé. Aquí podemos ver que pues bueno, se va a hacer y vamos a ver lo que es la mucosa del estómago. Aquí podemos ver que pueden encontrarse pliegues o inclusive pólipos o también las úlceras, que ya sería un grado 4. También vamos a tener lo que es la esofagogastroduodenoscopía, que es de doble contraste. Y bueno, eso lo que nos va a dar es que solamente va a ser más específico al poder notar lo que es la anatomía del estómago. Pero pues también vamos a tener la ecoendoscopía, que esto también nos da pues mayor precisión para lo que es la estadificación. Y esto es principalmente en lo que es el cáncer no tan avanzado. Por otro lado, podemos tener lo que es la TAC de tórax, abdomen y pelvis, o la PTAC, que pues bueno, aquí vamos a ver lo que es el estómago. Por ejemplo, en la TAC, aquí podemos ver que ya hay una necrosis e inclusive que se está derivando a lo que es el hígado. También aquí podemos ver que los ganglios linfáticos están siendo aumentados. Y bueno, aquí podemos ver también lo que mencionan aquí, el engrosamiento de la pared y pues la masa realzante en lo que es el antro gástrico. Por otro lado, la laparoscopía pues es para poder tener esa visión total en cuanto al abdomen, y esta nos da una exactitud hasta el 91.6%, pero pues esto también es para, más que nada para los pacientes que tienen alto riesgo de que exista alguna metástasis. Y bueno, por último, la biopsia es la que nos sirve de confirmación. Si hacemos una biopsia nada más, nos da hasta el 70% de confirmación. Si hacemos 4, nos da hasta el 95%. Y si hacemos 7 biopsias, ya nos da hasta el 98% de confirmación del cáncer de estómago. Y bueno, aquí tenemos lo que es la clasificación TNM. Aquí podemos ver que el cáncer gástrico incipiente pues va a llegar hasta lo que es la submucosa, pero normalmente el cáncer gástrico avanzado pues ya involucra lo que es la muscular, la serosa y hasta lo que es el órgano adyacente. Entonces, más que nada, esta clasificación es que para que nosotros podamos tener una mejor estratificación y podamos evaluar para un mejor tratamiento. Aquí se debe tomar en cuenta que el tratamiento es multidisciplinario y va a ser aplicado conforme a la estadificación del diagnóstico. Un punto es que el adenocarcinoma gástrico es relativamente radioresistente. Sin embargo, la quimiorradioterapia como adyuvante ha tenido buenos resultados. La quimioterapia postquirúrgica combinada con radioterapia, vemos que disminuye la tasa de recurrencia y prolonga la supervivencia. Por ejemplo, en pacientes en estadio T3 y T4 y ganglios resecados se ha visto que mejora la sobrevida por 3 años. En cuanto a las combinaciones de fármacos citotóxicos para los pacientes con carcinoma gástrico avanzado, se asocian a una buena respuesta de aproximadamente el 30 al 50%. Y estos fármacos son el cisplatino con epirubicina o docetaxel, el fluorouracilo en infusión o capecitabina o bien oxaliplatina o irinotecan. La guía de práctica clínica nos dice que el fluorouracilo y el leucovorin deben emplearse en pacientes con estadio T2 a T4 con o sin ganglios positivos que se trataron de manera inicial con cirugía. Y la quimioterapia perioperatoria con epirubicina, cisplatino y fluorouracilo se debe emplear en los pacientes con adenocarcinoma gástrico en un estadio mayor a T2, considerados resecables. También se recomienda la quimioterapia con triple agente, que son los que ya comentamos, la epirubicina, cisplatino y fluorouracilo, en pacientes con etapa avanzada y estado funcional de 0 o 1. Y se recomienda también el uso de dexametasona y ondansetron para controlar mejor la náusea aguda asociada a la quimioterapia. La que sigue, por favor. Ahora, el tratamiento quirúrgico. La cirugía tiene como objetivo tener una resección completa con márgenes adecuados
y constituye la piedra angular del tratamiento para el cáncer gástrico localizado. Tenemos el endoscópico, que este va dirigido a tumores poco o nada diferenciados, no ulcerados, sin afectación de la submucosa y menores a 2 centímetros, o bien tumores bien diferenciados menores a 3 centímetros en caso de extensión a la submucosa, o sin límite de tamaño para las lesiones no ulceradas limitadas exclusivamente a la mucosa. También tenemos criterios estándar y extendidos para la resección endoscópica. Para poder revisarlos es importante realizar una evaluación intensa de la lesión gástrica para tener en cuenta el aspecto macroscópico, la extensión de la superficie y la profundidad. Los criterios estándar, como vemos a la izquierda, son el compromiso solo de la mucosa, endocarcinoma gástrico bien diferenciado, no ulcerado y de diámetro menor a 2 centímetros. Y los criterios extendidos son el compromiso solo de la mucosa, que esté diferenciado, no ulcerado y mayor a 2 centímetros, que esté diferenciado, ulcerado y menor a 3 centímetros, y que esté indiferenciado, no ulcerado y menor a 2 centímetros. Para esto existen dos técnicas disponibles, que es la mucosectomía y la resección endoscópica submucosa. La mucosectomía consiste en la elevación de la lesión por medio de la inyección submucosa de una solución líquida y la resección por medio de un asa que permite a su vez la electrocauterización para la hemostasia. Mientras que la resección endoscópica submucosa es más compleja. Esta consiste en la disección por el plano submucoso de una placa, que a veces es bastante extensa, de la mucosa. La que sigue, por favor. Y el tratamiento quirúrgico no endoscópico tiene principalmente 5 metas, que es eliminar la totalidad del volumen tumoral, corregir la obstrucción, ya sea esofágica o pilórica y menos frecuente en el cuerpo gástrico, obtener márgenes libres, eliminar los ganglios linfáticos con potencial metastásico y colocar una yeyunostomía para el apoyo nutricio. En el caso de los pacientes con carcinomas distales, se va a realizar una gastrectomía subtotal y en carcinomas proximales una gastrectomía total. Y en ausencia de metástasis debe intentarse la ablación quirúrgica de la lesión primaria. Y en cuanto al tratamiento paliativo, se puede realizar una cirugía paliativa en los pacientes con enfermedad avanzada sin carcinomatosis peritoneal. También los stents gástricos pueden ser alternativas dentro de los cuidados paliativos. Y se recomienda la quimioterapia paliativa en los pacientes con un estado funcional menor o igual a 2. La que sigue, por favor. Y ya por último, en cuanto a la prevención, pues la principal es, bueno, si hay una infección por Helicobacter pylori, pues erradicarla por medio de la triple terapia, que son los 2 antibióticos y un inhibidor de la bomba de protones. También reducir o eliminar la exposición a los carcinógenos, incrementar la ingesta de frutas y verduras, disminuir la ingesta de sal, debido a que la sal puede hacer un efecto sinérgico junto con la infección de Helicobacter pylori y pues así aumenta la progresión al cáncer. Entonces, por eso se recomienda disminuir la ingesta de sal. También evitar el consumo de alcohol y tabaquismo, y si se detectan lesiones preneoplásicas, pues se recomienda la quimioprevención. Igual el pronóstico, como ya se mencionó antes, los estadios, bueno, los tumores en estadios avanzados, pues son los más diagnosticados. Entonces, si estos tumores sin tratamiento, el paciente alcanza una sobrevida de 3 a 4 meses, pero si recibe quimioterapia, alcanza una sobrevida de 8 a 11 meses. Pero en general, a 5 años, los pacientes tienen un 30 a un 40% de sobrevida con un adecuado tratamiento. En la siguiente, por favor. Y eso sería todo de nuestra parte. Muy bien, ¿eso es todo? Sí, doctora. Creo que lo respondieron bastante bien. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Creo que no, doctora. No, doctora, gracias. Bien, ¿no? Bueno, nada más como un poquito de agregarles, es importante, lo más importante que es la dieta. Y debemos quitar no nada más lo salado o lo malo, sino a veces también los lácteos, porque los lácteos favorecen el reflujo. La combinación de cosas, hacemos mucho de las veces de una lechita con pan, eso nos favorece el reflujo y eso también puede generar o favorecer alguna enfermedad oncológica. Muy bien, que tengan buen día, chicos, disfruten su día. Nos vemos en la siguiente clase. La siguiente clase igual, por favor, totalmente. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias. Gracias. No.